Bienvenidos al tema del ligamiento genético. Iniciaremos repasando las leyes de Mendel y luego cómo los conceptos de recombinación y entrecruzamiento se relacionan con el concepto de ligamiento, la representación con mapas y cálculos relacionados a la frecuencia de recombinación. Recordemos de las leyes de Mendel que cuando tenemos dos individuos puros, como cigotas, en donde tenemos un alelo, aquí representado por un gen A, el alelo dominante A mayúscula, al hacer puros y homocigotos, cuando obtenemos la progenie, todos ellos, la totalidad de la progenie va a mantener el mismo genotipo y fenotipo igual al parental con el alelo dominante. Eso es la ley de la uniformidad. En la ley de la segregación o segunda ley, y hace referencia a que a partir de los parentales se va a dar, y después del proceso de la meiosis, ¿verdad? Lo que sabemos es que va a haber una generación de gametos en donde cada uno de los alelos, del par de alelos, se van a distribuir en cada uno de los gametos y eventualmente se va a recobrar la conformación diploide, ¿verdad? Después de que ocurra la fecundación, en donde todas las posibles combinaciones van a aparecer, ¿verdad? En esa progenie. Y finalmente, la ley de segregación independiente o transmisión independiente o tercera ley de Mendel, en algunos casos se llama la segunda, y lo que hace referencia es que los patrones de herencia de dos o más rasgos distintos, no interfieren uno con el otro. Es decir, que puede ocurrir en esta ejemplificación y casos en donde el color o por ejemplo la rugosidad y son dos caracteres que se transmiten de forma independiente. Esto en esta representación, recordemos que de la clase de las leyes de Mendel o la herencia mendeliana, y muchísimos de esos estudios se hizo con guisantes. Entonces, tomando esto como base, entonces vamos a proceder con la conceptualización hacia lo que es el ligamiento. ¿Qué sucede con este concepto de la segregación independiente? En realidad tenemos una situación problema porque nosotros tenemos una altísima cantidad de genes por número de cromosomas. Por ejemplo, en el ser humano, y eso aplica a otros organismos, en el ser humano tenemos 23 pares de cromosomas y tenemos más de 20,000 genes. Eso significa que hay muchísimos miles de genes, como lo vemos en esta representación, que están incorporados en cada uno de los cromosomas. Y eso significa que, y dependiendo de los genes sobre los que estemos hablando, podría ser que esa segregación no cumpla necesariamente con las leyes de Mendel. Y es justamente a lo que vamos. En el caso de dos genes que están en cromosomas diferentes, vamos a observar, como lo vemos acá, y vamos a suponer un gen A y un gen B en cada uno en un cromosoma diferente, durante todos los procesos de replicación, en el cual entonces cada par homólogo, cada uno digamos de papá y de mamá, y posterior a la replicación de ADN para la meiosis vamos a tener las cromátides hermanas, ¿verdad? Vamos a tener esta duplicación. Pero luego hay un rearreglo que ya en la metafase 1 resulta que nos van a dar posibles conformaciones y con ello posibles combinaciones relacionadas con, bueno, toda la combinatoria, ¿verdad? Relacionada con los posibles resultados. Por ejemplo, aquí digamos, si vemos los alelos A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, podemos ver aquí todos los resultados que serían todas las posibles combinaciones y cuya frecuencia van a ser de un 25% en cada uno de los casos. Esto es porque el alelo que se recibe para un gen no afecta al alelo que se recibe para el otro gen, es la segregación independiente. Y eso significa que en un organismo heterocigoto doble, ¿verdad? Es decir, como lo estamos presentando aquí, heterocigoto para A y heterocigoto para B, esto resulta en la formación de 4 posibles eh, tipos de gametos, ¿verdad? Con igual frecuencia, como lo vemos aquí al 25%.
Eso es el caso cuando los dos genes están en cromosomas diferentes. Resulta que ya como decíamos que hay una gran densidad de genes, ¿verdad? Por cada uno de los cromosomas. Pues resulta que cuando esos genes, pese a que estén en un cromosoma, en el mismo cromosoma, pero físicamente están muy separados, resulta que su comportamiento va a ser como si fuese una herencia mendeliana. Ya vamos a ver por qué. Sin embargo, eso no ocurre cuando los genes están relativamente cercanos, que vamos a ver una dependencia. Y entonces, eso significa que si hay dos genes que están muy cercanos entre sí, durante los procesos en la que se van repartiendo justamente los cromosomas y cada una de las versiones de los alelos, ¿verdad? En las que estaban en las cromátides. Y resulta que si estos dos genes están relativamente cercanos, ellos van a mantenerse, van a tener una tendencia a heredarse, digamos, como bloque. Es decir, ya no es independiente. Y de hecho, a una mayor distancia física entre los genes, hay una mayor probabilidad de ser separados. Y esto se da por un fenómeno que se llama el entrecruzamiento. Eso significa que podemos diferenciar dos procesos a la hora de tener variabilidad. Una de ellas es el caso que mencionaba antes, que es la recombinación intercromosómica, en el cual entonces aplicarían las leyes de Mendel, y significa que las diferentes cromátides hermanas de los genes de los cromosomas homólogos se reparten de forma independiente. Pero en el caso de genes que están en el mismo cromosoma, existe un fenómeno de entrecruzamiento que va a permitir mantener esa característica como si fuese, digamos, cumpliendo las leyes de Mendel. Y ya lo vamos a ver. Vean esta representación. Tenemos genes, dos genes ahora A y B, pero que están en los mismos cromosomas. Y entonces nos vamos a referir a este proceso de entrecruzamiento, que no es más que un fenómeno de recombinación homóloga entre los cromosomas homólogos. Y podemos ver cómo cada uno de estos brásides de las cromátides se han intercambiado de forma, digamos, en un punto en el cual se mantiene la arquitectura general, pero hay un intercambio de material genético. Y eso ha implicado, por ejemplo, y entonces en este cromosoma mayoritariamente representado en color azul, ahora tengo un segmento en color rosa en donde tiene un alelo diferente. Y esto es entonces una versión, digamos, recombinante. Sin embargo, como estos dos genes están relativamente separados, estos fenómenos de entrecruzamiento que van a ocurrir de forma natural en el proceso, en las fases iniciales de la meiosis, van a resultar finalmente a que veamos las proporciones de las frecuencias de los genotipos, de esos gametos, con unas frecuencias que son básicamente las mismas como si fuesen genes en cromosomas separados. Si ustedes ven aquí, todos son 25% y aquí todos 25%, pero aquí los genes A y B están en cromosomas separados y aquí están en el mismo cromosoma, pero entre ellos relativamente lejos. ¿Qué es lo que sucede cuando los genes están muy cerca? Cuando los genes están muy cerca, la probabilidad de que aquí ocurra un entrecruzamiento o una recombinación homóloga entre estos dos puntos A y B, ¿verdad? Que vemos que es muy estrecho, la probabilidad es muy baja. Y eso va a tener como consecuencia que cuando nosotros observemos los gametos producidos, se pierde esa relación de que todos los porcentajes son aproximadamente los mismos, de 25%, y no se va a cumplir. Y entonces resulta que como la probabilidad de una recombinación en este sitio es la probabilidad es muy baja, entonces vamos a ver que entonces la ocurrencia de esos elementos recombinantes va a ser justamente muy baja. De hecho, es la más baja. Aquí lo vemos en este ejemplo en 2%. Y además resulta que las condiciones que resultan iguales a los parentales, por ejemplo aquí A mayúscula, B mayúscula,
y A minúscula, B minúscula, que ven que aquí que son los parentales, van a ser muy predominantes, van a tener los mayores porcentajes. Entonces, con estas relaciones nosotros podemos identificar primero si estamos ante un posible caso de ligamiento y número dos, podemos reconocer cuáles eran el genotipo de los parentales y también cuáles son los recombinantes. Este proceso de recombinación, ¿verdad? Les mencionaba que ocurre durante las primeras etapas de la meiosis propiamente, es el fenómeno de recombinación homóloga en la profase 1 de la meiosis 1. Que ya para la metafase 1, pues entonces ya, pues bueno, y fases posteriores van a tener como consecuencia que entonces estas cromátides hermanas, ¿verdad? Vean aquí representados en color rojo, una de ellas ha compartido e intercambiado material genético con la otra cromátida hermana del otro cromosoma, ¿verdad? Entre ellos son cromosomas homólogos, uno paternal y uno maternal. Entonces hay un intercambio por recombinación entre las cromátides. Este fenómeno, pues, es el que brinda diversidad, ¿verdad? Como parte del proceso normal dentro de la meiosis. Sin embargo, nosotros bien reconocemos que la recombinación homóloga también participa en la mitosis, principalmente asociado más bien a reparación de daños del ADN. Algunas veces también inclusive en meiosis tiene esta función. Sin embargo, su función principal durante la meiosis es la generación de esa variabilidad, que al final entonces va a implicar que los gametos van a llevar versiones afectadas o con consecuentes cambios del entrecruzamiento. Y aquí tenemos entonces esta representación, ¿verdad? Es igual. Vean, tenemos dos cromosomas que son homólogos entre sí. Y entonces, si no hay entrecruzamiento, al final lo que vamos a ver son 4 en los gametos, ¿verdad? 4 cromátides no recombinantes. Sin embargo, cuando hay un entrecruzamiento, es decir, que entre las cromátides de dos cromosomas, digamos, de entre los cromosomas homólogos, ¿verdad? El materno y paterno, hay dos cromátides que entre sí, entre ellas no son hermanas, y hacen ese proceso de recombinación homóloga. Y eso nos va a generar entonces gametos recombinantes. En este caso, dos gametos recombinantes y dos no recombinantes que tienen un genotipo igual al parental. Esto inclusive a nivel de fenotipo, nosotros podemos empezar a ver cómo hay cambios en las diferentes generaciones. Por ejemplo, si estos genes no están ligados y hay una segregación independiente, entonces si tenemos dos genes que no están ligados o no están asociados, aquí representados como Y mayúscula, R mayúscula, la versión dominante, y Y minúscula, R minúscula, la versión recesiva, y sí, el alelo recesivo. Entonces vamos a tener estas combinaciones y vamos a ver eventualmente 4 tipos de fenotipos diferentes. Por ejemplo, uno color amarillo, en este que es de los guisantes, el ejemplo clásico, donde uno de los fenotipos es el color y el otro de los fenotipos es la rugosidad o digamos si es liso o si es rugoso. Entonces vamos a ver que la aparición de los diferentes elementos implica por ejemplo, todas las posibles combinaciones, es decir, liso amarillo, liso verde, rugoso amarillo, rugoso verde. Esto es porque hay una segregación independiente, ¿verdad? Entonces son todas las posibles combinaciones. Sin embargo, cuando estamos hablando de que los genes están ligados, vamos a estar ante un fenómeno que llamamos un ligamiento completo o una vinculación completa, y que es uno de los escenarios, luego vamos a ver. Y eso lo que pasaría es que entonces en realidad esos dos colores, por ejemplo aquí veamos este parental, el hecho de ser liso y color amarillo, ¿verdad? Esos dos genes están tan juntos y que normalmente ese patrón es el que vamos a ver, o ser rugoso y color verde,
y normalmente no vamos a ver los posibles recombinantes. Entonces, si tomamos los respectivos genotipos, ¿verdad? Resultantes de eso, de estos, de estos parentales, y tenemos la primera generación, ¿verdad? Vamos a ver que todos son iguales de acuerdo a la primera ley de Mendel, de la uniformidad, que todos los descendientes en el F1, ¿verdad? O la primera generación, todos son iguales al fenotipo dominante, que es amarillo y liso. Sin embargo, cuando nosotros hacemos luego, utilizamos estos gametos para ver la descendencia, vemos que la aparición únicamente ocurre justamente de liso amarillo y rugoso verde, no las otras combinaciones como contrastábamos antes. Eso significa que estos dos genes están completamente asociados y estamos ante la presencia de una segregación que no es independiente de un ligamiento. Esta observación, pues hay muchos ejemplos, ¿verdad? Que típicamente se pueden ver, bueno, el caso de los guisantes, que luego lo vamos a discutir porque Mendel no hizo el reporte de este concepto de ligamiento, ¿verdad? Pero podemos verlo aquí ejemplificado con unas alas, que tenemos unas alas en estas moscas, y unas alas, digamos, de la versión silvestre versus unas alas vestigiales más pequeñitas, y luego la coloración, ¿verdad? Que si lo podemos ver, por ejemplo, en color negro o un color más gris. A partir de los genotipos resultantes de combinar, por ejemplo, aquí vean un doble heterocigoto, vean que B está mayúscula y minúscula, eso es heterocigoto para el gen B, y luego V es mayúscula y V es minúscula, es decir, es y es heterocigoto para otro gen, es decir, es un doble heterocigoto. Y tomamos otro parental en el cual es homocigoto recesivo, es decir, B minúscula para un gen y V minúscula para el otro gen, y hacemos todas las posibles combinaciones, ahí es donde nosotros esperaríamos encontrar de forma uniforme un 25% es de frecuencia, o lo que significa es que todos los números sean más o menos iguales. Lo cual en este ejemplo podemos ver que tenemos 900, y ya experimentalmente 944 para un caso, 965 para el otro, pero contrastando mucho, vemos el caso de los otros que son 206 y 185. De acuerdo a esta conceptualización, primero, este desbalanceo o no, ¿verdad? Mucha diferencia entre los valores, lo que nos sugiere es que, como vemos de los genotipos parentales, es que los que son datos mucho mayores son justamente los datos de los parentales, y por lo tanto los recombinantes, que van a tener una menor probabilidad de ocurrir, van a estar en números mucho menores. Entonces son los fenotipos recombinantes. Y aquí puse la nota de que aquí nosotros esperamos que sea 1, 1, 1, porque estamos haciendo esta combinación de un doble heterocigoto con un homocigoto recesivo, lo cual es diferente al cuadro que les puse en la diapositiva anterior. Y bueno, esta idea, esta conceptualización fue presentada después del estudio de las leyes de Mendel por Thomas Morgan, y que justo debido al trabajo que hizo él en estudiar estos patrones en los cuales ya contrastaba con las leyes de Mendel, es que luego se bautizó unos cálculos que vamos a ver de la frecuencia de recombinación en honor a él, que es el centimorgan como una unidad de medida. Veamos aquí otro ejemplo en el cual tenemos unas moscas en donde vamos a tener primero dos individuos, van a ser los parentales, en los cuales son homocigotos, como lo vemos aquí, homocigotos, en el cual entonces van a ser homocigotos, pero tenemos una versión dominante, un gen dominante que tiene este símbolo de más, y una versión recesiva. Y veamos los fenotipos asociados, que son ojos rojos y alas normales, ojos púrpura y ojos vestigiales. Esto en el caso recesivo, estos últimos dos. Entonces, si nosotros combinamos a ellos, de acuerdo a la ley de la uniformidad de Mendel, todos los individuos, todos los descendientes van a ser
van a tener el mismo genotipo, siendo doble heterocigoto, y todos con un fenotipo igual a un parental, el dominante, de los genes dominantes. Es decir, en este caso, ojos rojos y alas normales. Sin embargo, si tomamos a este individuo y lo cruzamos con un doble homocigoto, y homocigoto recesivo, perdón, para ambos genes, el doble homocigoto para los genes en cuestión, y lo combinamos con este heterocigoto doble, vamos a observar de nuevo que entonces las cantidades esperadas para cada una de las posibles combinaciones, que sería ojos rojos y alas normales, ojos morados o púrpura con alas vestigiales, que serían equivalentes a los dos parentales. Y luego las combinaciones de ojos rojos, alas pequeñas o vestigiales y ojos púrpura y alas normales. Estos dos últimos casos, que difieren de los parentales, van a tener una ocurrencia mucho menor, ¿verdad? Vean aquí 151 y 154, lo cual contrasta con los valores mucho más incrementados para los genotipos que son iguales a los parentales. De ahí entonces que vamos a tener, este, estamos poniendo en evidencia de nuevo un caso de ligamiento genético entre estos dos genes. Y bueno, como conclusión de esto, ¿verdad? Los gametos de tipo paterno, que son los genotipos parentales, son mucho más frecuentes que los no paternos. Y los genes están ligados, ¿verdad? Que eso significa que, número uno, entonces están en el mismo cromosoma. Y número dos, que los tipos que no son como los paternos son realmente genotipos recombinantes, que se producen por recombinación genética durante el entrecruzamiento de la meiosis. ¿Verdad? Vean aquí de nuevo el concepto. Y en el caso de Mendel, ¿verdad? Él lo que hizo fue estudiar ¿verdad? Sus conclusiones referentes a las leyes. Lo que hizo fue estudiar 7 condiciones en las plantas de los guisantes, ¿verdad? Como lo vemos aquí, la forma, el color, y bueno, color de la flor, color de la vaina, entre otras cosas, ¿verdad? Un total de 7. Entonces, ¿por qué fue que Mendel no encontró el ligamiento? Bueno, algunos han criticado esto y hace referencia a que tal vez, solo tal vez, no presentó la totalidad de datos, sino muy convenientemente, datos que ahora sabemos corresponden a ciertos alelos que están en cromosomas separados o distanciados en el mismo cromosoma, lo cual entonces permitió dar esas primeras observaciones. Aquí les dejo un link del paper en donde se discute, digamos, esta situación. Uno de los fenómenos, ¿verdad?, que podría ocurrir relacionado con el entrecruzamiento es que dependiendo los genes que se seleccionen, por ejemplo, aquí representados A y B, si ese entrecruzamiento ocurre en una zona que no está en el medio entre A y B, por ejemplo, aquí vean que está antes de A, por decirlo así. Entonces, el entrecruzamiento, ¿verdad? Que se está dando fuera de esa región entre A y B, ¿verdad? No está aquí en el medio, entre A y B, pues resulta que nosotros no vamos a poder evidenciar esa, detectar de que hubo una recombinación, porque está ocurriendo justamente, no hay un movimiento de los alelos, que fueron seleccionados, los alelos de los genes que fueron seleccionados. Entonces no va a haber una detección. Y lo otro que podría suceder es que más bien no haya una detección, ¿verdad? Parece que no es recombinante en el caso de que haya un doble entrecruzamiento. Es decir, hay un entrecruzamiento en el medio y luego un segundo entrecruzamiento, por decirlo así, primero hubo un cambio de alelos y luego se devolvió a como si fuese la versión original. Entonces, cuando vemos digamos, los alelos en estos gametos, pues lo que vamos a encontrarnos es que parecen como los parentales, pero hubo internamente dos entrecruzamientos, lo cual entonces se enmascara
este, ese fenómeno, ¿verdad? Que no va a ser posible identificar el entrecruzamiento, a menos de que tengan más marcadores y que ya se pueda visualizar. Y de hecho, ese entrecruzamiento es un proceso, como les decía, completamente aleatorio que sucede en esas etapas iniciales de la meiosis, y ya hay ciertos estudios desde la parte matemática en donde se puede ver que cumple con una distribución estadística llamada de Poisson, que no tiene ningún objetivo, pues, más que casi que anecdótico, presentarle la ecuación, ¿verdad? Pero indicarles de que a partir de esto se pueden hacer estudios, y sí se ha observado que la tasa de recombinación, ¿verdad? Y con toda la información y de los modelos matemáticos, se proyecta que no es uniforme sobre todo el genoma. Es decir, hay regiones en donde la tasa de recombinación tiende a ser más alta y en otros puntos mucho más baja. Este es un ejemplo del cromosoma 12. Y cuando nosotros hacemos un ensayo, ¿verdad? Para tratar de identificar si hay una segregación independiente o no, podríamos encontrarnos casos en los cuales no solamente no perdemos que la aparición no es uniforme de 25%, sino que del todo no existen recombinantes. Eso significa que el 100% de los gametos se está dando como si fuesen los parentales y no se detectan recombinantes. Y eso es lo que llamamos un ligamiento total, ¿verdad? Que básicamente que están compactos esos genes. Y por el contrario, pues ya le vamos a llamar ligamiento parcial cuando sí detectamos algún porcentaje en el cual esos recombinantes van a tener una frecuencia, una ocurrencia que es menor a los parentales, y en el caso de que sean igual a los parentales, pues sería cuando estamos hablando de que más bien es una segregación independiente. Entonces ahí tenemos esos dos conceptos. Y les mencionaba que uno pues puede estimar y cuánto es la recombinación, ¿verdad? Una tasa de recombinación que se denomina como tal la frecuencia de recombinación, y para determinar si entre dos genes va a ocurrir ¿verdad? Un posible evento de entrecruzamiento entre ellos dos. Y se define así, entonces, una unidad de medida que se llama un centimorgan, o una unidad mapa también se llama, y que lo que trata de estimar es medir la distancia genética entre dos genes basándose en la frecuencia de recombinación. Y esto además lo que nos dice es que un doble entrecruzamiento es básicamente improbable si la distancia entre ellos dos, la distancia a través de esta frecuencia es muy, muy baja, que se ha estimado más o menos en 7 centimorgan. Es decir, cuando ya es menos de un 7% la probabilidad de recombinación, ahí es casi improbable, ¿verdad? Es improbable que ocurra un evento de entrecruzamiento. Y por el contrario, a mayor distancia, ¿verdad? O mayor valor de frecuencia de recombinación en centimorgans, mayor la probabilidad del doble entrecruzamiento. En el caso anterior, les decía esto de los 7 centimorgan, no recuerdo si lo dije así, pero me refería al doble entrecruzamiento, ¿verdad? Creo que me pareció decir solo entrecruzamiento. En realidad, digamos, es para un doble entrecruzamiento porque un entrecruzamiento simple puede ocurrir en cualquier punto, ¿verdad? De los cromosomas. Y entonces vean aquí la forma de calcular la frecuencia de recombinación. Es muy simple, es básicamente observando los gametos y ver cuántos cambios hay. Por ejemplo, si hay un total de 49 meiosis, en los cuales se obtienen 49 para los 4 gametos, 49 eventos donde no se detecta recombinación, y por el contrario, en una meiosis que resulta en 4 gametos y se puede observar que entonces hay 2 casos de recombinación y hay 2 iguales a los parentales, entonces podríamos estimar que justamente y que son los recombinantes, sobre el total, ¿verdad? Que eso entonces nos va a dar 1 más 1 y todo sobre todo ese total, en este caso va a ser 200. Eso nos va a representar un valor de 0.01 que equivale a 1%.
Y ese por definición es lo que se llama una unidad mapa o un centimorgan. Vean que entonces sería el número de cromátides recombinantes sobre el número de cromátides totales. En este otro ejemplo, lo que vamos a mostrar es qué pasa si tenemos un doble entrecruzamiento. Vean que ese doble entrecruzamiento está ocurriendo ambos dentro de la zona entre A y B. Eso significa que los genotipos resultantes son iguales a los parentales y no se puede observar ninguno recombinante. Pese a que, digamos, sabemos digamos, de este ejemplo que hubo un doble entrecruzamiento. Así podemos ir cuantificando los entrecruzamientos. Vean que, por ejemplo, aquí se puede visualizar cómo hay digamos, una versión más compleja del entrecruzamiento, en donde están implicados tres de las cromátides. Y resulta entonces en dos que son iguales a los parentales, que serían A y B y más, y luego dos iguales a o dos que son recombinantes. De forma similar, ¿verdad? Podemos hablar de otros escenarios en donde se preservan los parentales y se obtienen dos recombinantes, o inclusive implicado 4 hebras, ¿verdad? En el cual entonces no se tiene ninguno parental y 4 son recombinantes. Es decir, puede ser mucho más complejo. Pero entonces, si contamos el total de recombinantes, vamos a tener que es 8 sobre el total de cromátides obtenidas en los gametos, o digamos ya versiones de los gametos, que sería 16. Eso nos da un 50%. De hecho, ese es el valor máximo que puede obtener la frecuencia de recombinación y el mínimo es 0, ¿verdad? Cuando el todo no existe. Esa representación matemáticamente también se puede modelar con una función que se llama función mapa, que lo que trata de hacer es, aparte, digamos, de ver las observaciones experimentales, es hacer un ajuste de datos para contemplar correcciones en los entrecruzamientos que no son visibles. Y tal vez lo que quisiera destacar de esta función es que esta función que está marcada en color como mostaza, su valor máximo, como lo vemos aquí, es asintótico al valor 50. Eso significa que es el valor máximo que puede obtener la frecuencia de recombinación cuando en el eje X estamos representando el número de entrecruzamientos por meiosis. Y luego cuando nosotros tenemos los valores de entrecruzamiento, por ejemplo, partiendo aquí desde este gen, nosotros podemos estimar cuánto es la frecuencia de recombinación y representarlo en el cromosoma, poniendo los genes y esos valores. Vean, por ejemplo, aquí 0, 13, 31, aquí hasta 104, ¿verdad? Entonces la distancia medida por frecuencia de recombinación, que no es verdaderamente una distancia física, digamos, en nucleótidos en el cromosoma, pero nos da una idea de la separación desde el punto de vista genético por frecuencia de recombinación que existe entre los genes y por lo tanto la probabilidad de ser heredado en bloque o no, es decir, que estén ligados. Y de hecho muchos de estos mapas, ¿verdad? Que se utilizan o se asocian para la identificación de posibles biomarcadores en los cuales hay determinantes genéticos y genes, digamos, asociados a enfermedades. Y entonces con esos marcadores genéticos y el gen que produce la enfermedad están tan juntos que puede servir como un marcador. Vean, por ejemplo, aquí un cromosoma, el 18, en el cual entonces se han identificado una serie de elementos. Aquí hay otros cromosomas, el 5, 6, 7, el 8, en los cuales entonces hay ciertos elementos, ¿verdad? En los cuales entonces se pueden utilizar genes de importancia en la salud, pero además marcadores ligados a esos genes. Podemos verlo aquí tal vez en otra representación. Vean un gen que causa una enfermedad y un marcador polimórfico que tiene dos alelos AB. Uno de los alelos está asociado con la versión del gen que causa la enfermedad y el otro de los alelos del marcador que está ligado, ahora están muy juntitos, no. Entonces eso significa que después de la meiosis,
ellos se van a mantener juntos y por lo tanto, digamos, imaginemos una persona que tiene una enfermedad y la identificación o asociación de un padecimiento, si no se puede hacer por la identificación de este gen, se podría hacer por la asociación de ese marcador, con el alelo del marcador. Este, es, digamos, en el caso, como les digo, del uso en un gen. Es en una condición, digamos, entre comillas, normal. Si estos genes, si el marcador estuviese muy separado del gen asociado a la enfermedad, va a tener una segregación independiente y el valor que va a tener para apoyar, digamos, el diagnóstico o identificar si ese, digamos, si tiene la versión que causa la enfermedad, el alelo del gen que causa la enfermedad, ya no va a servir, ¿verdad? El hecho de que estén separados, no ligados, entonces va a comprometer que pueda ser utilizado como un marcador de la enfermedad. Y finalmente voy a referirme a que cuando nosotros hablamos de los mapas y estos marcadores, y normalmente hacemos una representación como si fuese el mapa, ¿verdad? Pero más manualmente, en el cual colocamos, por ejemplo, los valores o los nombres de los genes, aquí representados A, B y C, y podemos calcular la frecuencia de recombinación entre A y B, entre B y C, inclusive podemos determinar ese orden y a partir de eso, inclusive podríamos inferir cuánto es la distancia, la recombinación que existe, sumando este valor y este valor, estimar cuánto es la frecuencia de recombinación entre A y C. Sin embargo, si ustedes suman este valor y este valor, van a obtener de que es 19.6 centimorga en este ejemplo, ¿verdad? Lo cual contrasta un poco con la observación directa cuando se hacen los cálculos directamente entre A y C. Y eso es porque las recombinaciones no evidenciadas, en particular los entrecruzamientos dobles, entre A y C, pues van a tener un efecto en el valor final, ¿verdad? Entonces esta sumatoria no va a ser exactamente la misma. Esto lo vamos a luego contrastar un poco con la parte de los cálculos. Para nosotros determinar si una frecuencia de elementos, digamos, a partir de los fenotipos que se están teniendo, si puede asociarse una versión ligada o no de los genes, ¿verdad? De un par de genes, y recurrimos a una prueba estadística que se llama la prueba chi cuadrado. No es objetivo del curso como hacer todos los cálculos, pero sí comentarles de que entonces no es meramente por observar, por ejemplo, aquí 1200, 1400 iguales a los parentales y dos casos en una frecuencia menor, ¿verdad? Porque dependiendo de los casos puede ser difícil establecer un umbral. Nos da la idea de que posiblemente están asociados, pero con una prueba chi cuadrado nosotros podíamos concluir de que la distribución no es igual, rechazando la hipótesis nula de que los dos, la ocurrencia es igual y por lo tanto concluir que los genes están ligados. Como les digo, no es parte del interés hacer los cálculos, sino nada más que sepan que esa sería eventualmente la prueba la prueba estadística para determinar si están o no ligados. Y ya con esto termino porque la sesión de cálculos la vamos a abordar en la clase.